noches, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy vamos a estar hablando aquí de un caso que ha conmovido a toda la población de la zona, especialmente a Delia María, con un nuevo crimen de una joven. El caso de Camila, que ha tenido en vilo a toda la población durante los últimos días, 10 días desaparecida, finalmente el cuerpo hallado en el arroyo Santa Catalina. Un imputado, un principal sospechoso de la causa. Vamos a estar hablando de esto aquí porque está también la discusión, mientras tanto, en paralelo, sobre si es un homicidio simple o si tiene las características de un femicidio. Sí, que cambia fundamentalmente la condena, ¿no? Así es. Un femicidio no tiene otra opción que la perpetua. Así es, correcto. Y en esa discusión está la justicia, incluso el fiscal Walter Guzmán, que por ahora entiende que se trata de un homicidio y no un femicidio, con lo cual puede atenuar en algo la pena a Villar, en el caso de que sea condenado, por supuesto, ¿no? Así es. Bueno, el fiscal que sostiene que esto se trata de un homicidio simple y así mantiene la carátula de la causa. Por el otro lado, el abogado de la madre de Camila, José María Zagárraga, que cree que tiene todas las características de un femicidio. Con él, con el abogado Zagárraga, vamos a estar conversando en un ratito nada más aquí en el programa. También vamos a estar hablando de un encuentro que se realizó esta semana en el Palacio de Mójica entre el intendente y su equipo con la comisión directiva del CESI, del Centro Empresario, que llegó hasta el Palacio de Mójica a plantear una serie de temas de agenda que tiene interés para los empresarios, entre ellos la informalidad en la ciudad, entre otras cuestiones que tienen que ver también, por ejemplo, con el desarrollo del Parque Industrial 2. Para hablar de esos temas y también del consumo, de cómo observa el comercio la evolución de la inflación, que en las últimas semanas se han conocido algunos indicadores que señalan que se ha atenuado el proceso inflacionario, no así en Río Cuarto, según la medición del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bueno, vamos a estar hablando de estos temas con el presidente de CESIS, Armando Becerra. Sí, y en las últimas horas ha habido un operativo en Barrio Alberdi, Sí. En la calle Liniers. Se ha detectado un geriátrico clandestino. Vamos a estar hablando con Gonzalo Luján, el titular del PAMI, no solamente de este caso particular, sino quien ejerce un control sobre ese servicio a un sector de la población muy vulnerable, ¿no? En este caso se trató de 3 ancianas que estaban viviendo allí. Una de ellas estaba internada por un cuadro grave de deshidratación y intervino finalmente el PAMI. Vamos a consultar con Luján cuál es la situación de este sector y de este servicio que se presta en la ciudad. Especialmente porque las personas que estaban allí estaban en muy malas condiciones. Exacto, ¿no? en muy malas condiciones. Y si puede haber otros casos como estos de centros que atiendan a ancianos en estas mismas condiciones, ¿no? Donde también funcionaba una pizzería, en ese lugar, un lugar complicado. También vamos a hablar de otra cuestión que ha generado mucha polémica en los últimos días, que es la emergencia vial. ¿No? ¿Está funcionando realmente? ¿Se ven resultados? ¿El gobierno está llevándola adelante con un shock de bacheo y de obras como prometió? Vamos a estar hablando con Martín Cantoro, el secretario de Obras Públicas, a quien también vamos a consultar sobre el plan de viviendas. Así es. El gobierno acordó esta semana con la empresa Incisa continuar con el plan de casas que había iniciado Juan Jure. Quedan todavía 414 casas por realizar de las 578 que estaban anotadas por las inscripciones que se habían hecho de los interesados, y hay una readecuación del plan, una redefinición, se estiran los plazos, cambia la forma de pago. Vamos a estar analizando ese tema con Martín Cantoro con respecto a las casas, a las viviendas de clase media. Nos vamos a los auspicios y enseguida tenemos aquí a nuestro primer invitado. Auspicia en este programa Bio 4, impulsando la economía y el crecimiento regional. ASR, Alimentos Santa Rosa, expeller de alta calidad. Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, una empresa al servicio de la gente. CESIS, Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios. Sociedad Rural de Río Cuarto, desde 1935 en defensa de la producción y el desarrollo. Diego Cid, exclusivo. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de La Cautiva, trabajando para crear posibilidades. Comuna de Chucul, tu lugar en la tranquilidad de un pueblo que crece.
Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto. AGEC, Asociación Gremial Empleados de Comercio. Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Río Cuarto. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, en defensa de la educación y los educadores. Bioeléctrica, energía en origen. Continuamos en Entre Líneas, ya está con nosotros José María Zagarraga, el abogado de la madre de Camila, para hablar del tema que ha conmovido a toda la población en la región, un nuevo caso de muerte de una joven que a su entender tiene las características de un femicidio, ¿no así para el fiscal? Así es, el fiscal ha decidido calificar el hecho como homicidio simple porque argumenta que no encuentra elementos de convicción suficientes que le permitan encuadrarlo en la figura del femicidio. Uh-huh. ¿Y esto por qué? ¿Qué elementos debería encontrar el fiscal para determinar, que no los está encontrando hasta aquí, y usted cuáles son los que sí cree que están presentes? Mire, el femicidio tiene 4 requisitos básicos. Uh-huh. La muerte de una mujer, que la muerte se haya producido a manos de un hombre, que el hombre que haya matado a la mujer lo haya hecho en un contexto de violencia de género y que esa violencia de género la genera el homicidio, digamos, el germen del homicidio haya sido la característica de ser una mujer la víctima del hecho delictivo. En este caso, opino que se dan los 4 requisitos que ha motivado que el legislador haya reformado el artículo 80 del Código Penal, incluyendo esta figura, uh-huh, en función de la realidad que ofrece hoy en el país y en nuestra provincia, sobre todo este año, que ya llevamos más de 16 femicidios en lo que va del año en la provincia. Es la muerte de una jovencita de 22 años de edad a manos de un hombre en una situación de despoblado, es decir, aprovechándose de la indefensión de la mujer, de la posibilidad de que nadie la auxilie, de una violencia que obviamente se trata de género porque se produce en contra de la mujer, aprovechándose de la debilidad, indefensión y de la situación de en las características que se produce, que es en un despoblado, es decir, donde nadie la puede auxiliar, mediante una violencia extrema como es un corte profundo en el cuello, según el protocolo de autopsia que brinda la doctora Virginia Ferreira, como causa eficiente de la muerte, es maniatada y arrojada al arroyo, y luego de 10 días se produce, de 10 días de búsqueda por parte de la Fuerza de Seguridad, se produce el hallazgo del cuerpo ya sin vida de la víctima, y el contexto en que se produce caracterizan el hecho como femicidio a mi juicio. Doctor, no se trata solamente de una categorización, que sea homicidio o que sea femicidio, tiene efecto directo en la condena en el caso de que Villar se encontró culpable, ¿no? Obviamente, porque el homicidio simple tiene un pronóstico de pena, es decir, una escala penal de 8 a 25 años, mientras que el homicidio agravado, en este caso el femicidio, tiene reclusión o prisión perpetua. Directa. Sí, no, sí. No hay escala penal, o es perpetua o hay absolución. Uh-huh. De modo que tiene consecuencias prácticas, obviamente, en la condena que se le impone al imputado. La madre de Camila, esto es un tema que hay evidentemente mucho por resolver y discutir, el tema de la calificación, porque evidentemente acá no hay una unidad de criterio. También hay mucho para resolver al momento de la presentación de la denuncia. La madre de Camila dijo que tuvo que ir reiteradas veces a la comisaría para que finalmente le aceptaran la denuncia, interviniendo incluso el propio intendente de la localidad, porque ellas mismas, por sí mismas, no podía lograr que le receptaran la denuncia. ¿Sigue pasando esto en las comisarías? Sigue pasando, sobre todo cuando se trata de personas de humilde condición económica o
en este caso donde o desconocidas o que no tienen una importancia social, política o económica en las comunidades donde se denuncia. Le pasó a Rosa Savena cuando fue a denunciar la desaparición de su hijo, donde nadie le creía que su hijo hubiera desaparecido, sino que argumentaban que el chico se había ido de la casa por su propia voluntad, y aparecieron después algunos que decían haberlo visto en un lugar, haberlo visto en otro, en otra provincia, al punto de que la Cámara Primera del Crimen, que resolvió la apelación de la defensa a los fines de obtener la libertad de los hoy condenados, se pronunció a favor de la libertad porque no encontraba prueba suficiente para incriminar como autores responsables de la privación ilegal de la libertad del joven Savena, y en este caso pasó lo mismo. Digamos, va la mamá, argumenta la policía que como se trata de una chica jovencita que había salido un viernes, y las chicas cuando salen los viernes suelen volverlos al día siguiente o a los 2 días a la casa. Entonces un prejuicio de la policía, ya que si se hubiera actuado con la celeridad que estos casos requieren, hubiera habido no digo que hubiera evitado el desenlace al que hoy estamos asistiendo, pero podríamos haber intervenido más rápidamente a los fines de esclarecer qué fue lo que pasó. Doctor, el fiscal menciona, y se ha mencionado en el caso, que existió en realidad una situación de prostitución en el caso. ¿Usted cree que se considera ese punto también de manera prejuiciosa si lo usa para, no justificar, pero para explicar en parte el desenlace que tuvo y por lo tanto calificarlo de otra forma el hecho? Mire, revictimiza en principio a la joven muerta. O sea, la madre no solamente no le reciben la denuncia, sino que además de matarle una hija, tiene que escuchar por boca del fiscal, que es el órgano predispuesto por el Estado para investigar los hechos delictivos, de que su hija era una prostituta, lo cual me parece un exceso verbal inadmisible en el funcionario judicial. Claro, porque eso plantea ahí también una cuestión de una relación eventual y por lo tanto no una relación sostenida que hubiera justificado la calificación de femicidio. ¿Eso es correcto? No es correcto, porque el artículo 80 fue no solamente reformado a los fines de incluir la figura del femicidio, sino además de modificar aquella situación en la que se encontraba el homicidio agravado por el vínculo, es decir, que recibía una pena mayor si el homicida era el marido civilmente marido de la mujer que hubiera civilmente estado casado con ella en matrimonio a la pareja estable. Acá se reformó el artículo 80 e introdujo que no solamente debía penarse con una mayor pena el marido casado civilmente con la mujer, sino también la pareja, sea esa pareja estable o si haya sido transitoria, es decir, establecida una relación de pareja. En este caso no tiene nada que ver la relación de pareja que podrían haber tenido, que no la tenían, en este caso, la joven Camila con su homicida, sino que lo que estamos diciendo es que la muerte fue producida en el contexto de una violencia que se consuma por el hecho de ser mujer. Hay mayor posibilidades de dar muerte, hay una situación de aprovechamiento de la situación para producir la muerte de la mujer, y que se da en un contexto donde si hubiera sido un hombre quien enfrenta al homicida no se hubiera probablemente producido en la misma, del mismo modo. Instalada esta discrepancia original sobre la calificación, ¿cómo continúa ahora la causa? Mire, la causa continúa. Yo voy a pedir las fotocopias de todo lo actuado y para el caso de que el fiscal no acceda a la modificación de la calificación legal en base a los argumentos que vamos a aportar, lo resolverá la Cámara de Apelaciones o eventualmente el Tribunal de Juicio en el momento de que reproduzca toda la prueba.
en el momento del juicio oral. Doctor, la justicia, más allá de la ley, ¿no? Y de las adecuaciones normativas que han existido, ¿la justicia ha internalizado esta visión de la cuestión de género? ¿Está preparada o ha adecuado sus posturas para juzgar este tipo de hechos? ¿O siguen teniendo una visión más antigua relacionada con cierta visión machista o estructurada de la sociedad de una manera ideológicamente por ahí hasta regresiva, ¿no? Sí, creo que no se ha comprendido cabalmente esto. Yo he recibido por parte de las organizaciones de derechos humanos de la provincia y de la nación manifestaciones a los fines de la voluntad de algunas organizaciones de constituirse en el proceso penal como amicus curiae, es decir, a los fines de aportar todos los elementos que le permitan comprender al tribunal cuál es la característica que puede poner de manifiesto que se encuadre el hecho como femicidio. Digamos, no es una cuestión caprichosa por parte del querellante particular de que la familia quiera una pena más rigurosa para quien mató a su hija, sino que se debe tomar cabal conciencia de que este es un problema no solamente jurídico penal, que es el que tenemos hoy entre la visión del fiscal y la visión de la querella, sino que va mucho más allá. La ley ha sido reformada para retribuir con una pena mayor la muerte de la mujer. Entonces, hemos visto en la provincia que hoy tenemos 16 muertes de mujeres a manos de hombres y que no todas se califican como femicidio. Entonces, no es solamente un antecedente de violencia en el tiempo sostenida, sino que, y lo tenemos aquí en Río Cuarto en el caso de Melissa González, el fiscal que intervino en la causa, agravó la figura de las lesiones recibidas por Melissa por haber sido producidas como consecuencia de una violencia de género. Entonces, en el caso de Melissa, sus agresores no la conocían, se bajaron, intentaron abusar de la chica se negó y la apuñalaron, le asestaron creo que 13 o 14 puñaladas. Entonces, digamos, no es necesaria el conocimiento previo o una violencia sostenida en el tiempo para caracterizar la figura como femicidio. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, a su disposición. Nos vamos a una pausa y enseguida seguimos aquí Entre Líneas.